tipo de cookies, qué es cookie poison, tipo de ataques producidos por cookie poison, envenenamiento a cookies del lado del cliente, secuestro de cookies por intermediario, secuestro de cookies mediante desbordamiento de buffer, scripting entre sitios y secuestro de cookies, secuestro de sesión, defensa de cookies poison, gestión de las cookies en los navegadores web, políticas y regulaciones, futuro de las cookies y como último punto, la conclusión. Va a comenzar Jenny Ortega tocando su punto. Adelante, compañera. Buenas tardes a compañeros. Gracias a asistir a nuestra conferencia. Como primer punto, le tenemos una introducción sobre las cookies. Las cookies fueron usadas en informática cuando el programador Lou Montulli tuvo la idea de utilizarlas en las comunicaciones web en junio de 1994. ¿Qué son las cookies en la web? Pues bien, las cookies son un archivo creado por un sitio por internet para almacenar información en el equipo, como por ejemplo tus preferencias cuando visitas un sitio. Cuando visites un sitio que usa cookies, el sitio se puede pedir se puede guardar en el disco duro. En algunos navegadores, cada cookie es un pequeño archivo, pero en Firefox todas las cookies se guardan en un solo archivo ubicado en la carpeta de perfil. Las cookies a medida guardan tu configuración de los sitios web, como son los idiomas preferidos o la ubicación. Así, cuando vuelves a ese sitio, Firefox envía de nuevo las cookies que le pertenecen, lo que le permite presentarte información personalizada en función de tus necesidades. Las cookies también pueden guardar información que te identifiquen personalmente. Esta información personal, como por ejemplo nombres, correos electrónicos, domicilio de tu puesto de trabajo o número de teléfono, es la que se puede usar para identificarte o contactar contigo. Sin embargo, un sitio web solo tiene acceso a la información personal que tú le proporciones. Por ejemplo, un sitio web no determinará tu dirección de correo a menos que tú lo permitas o lo ingreses. Un sitio web tampoco podrá tener acceso que hayas acceso a través de la información que hayas colocado. Bueno, ¿para qué sirven las cookies web? Bueno, estos archivos tienen muchísimas funciones y por eso son tan importantes en Internet. Aquí te planteamos las tres principales. El primer punto está lo que es la diferencia de usuarios, que estas son utilizadas habitualmente por los servidores de aplicaciones para distinguir usuarios y, según esto, actuar de diferentes formas. Personalizando su navegación y ofreciéndole el contenido más apropiado según sus hábitos. La intención de esta información es permitir que los sitios web sepan si usuarios específicos accedió a él por primera vez o si un usuario es recurrente. El segundo punto es el de mejorar la experiencia del usuario. Las cookies se crean cuando se utiliza un navegador para visitar un sitio web que la emplea, permitiendo así
hacer un seguimiento de los movimientos del usuario por el sitio, ayudando a indicarse dónde dejó su navegación. Recordar su inicio de sesión, seleccionar el tema, preferencias y otras funciones de personalización. Proporcionar contenido relevante según la ubicación del internauta, permitir una experiencia más sencilla del usuario, entre otros. Y por último está la campaña publicitaria, que las empresas en su campaña de publicidad utilizan cookies de terceros para realizar un seguimiento de los usuarios a través de múltiples sitios donde ha colocado imágenes publicitarias o en web. De esta forma, dirige su publicidad según la supuesta preferencia del usuario. Existen diversos tipos de cookies. Aquí te voy a mencionar las dos principales. La primera se divide según su duración, que esta se divide en dos partes. Que primero son las cookies temporales, que estas se crean de forma temporal o por sesión de una subcarpeta en el navegador del usuario mientras visita una página web. Una vez que ésta abandona el sitio, la cookie temporal es eliminada. El otro punto es la cookie permanente. Las cookies permanentes siguen en la subcarpeta del navegador del internauta durante el tiempo que se le ha establecido hasta que sea eliminado por el usuario. Bueno, los siguientes tipos son según quién lo gestiona. Esta se divide también en dos grupos, que son las cookies propias, que son establecidas por el mismo dominio que aparece en el navegador del usuario. Es decir, son creadas por el sitio web al que se acceda el internauta y se muestran en la barra de direcciones. La otra es cookies a terceros. Esta es gestionada por un tercer sitio web que posee parte del contenido que se ve en la página que se visita como anuncio o imágenes. Espero que le haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Jenny, por tu aporte. El siguiente punto lo tocará el compañero Kaiser Ovaldía, por favor. Sí, buenas tardes, público presente. Yo lo voy a presentar sobre la cookie poisoning, pero vamos a esperar a que se ponga la presentación. Ahora sí. La anterior. Ok, ¿qué son las cookie poisoning? Leyendo el fragmento que se encuentra en la diapositiva, sería que son las alteraciones o modificaciones que se le pueden hacer al funcionamiento de las cookies. Bien, también el término envenenamiento de cookies se usa en diferentes contextos para describir ataques que tienen como objetivo poder manipular, como ya lo habíamos dicho. ¿Qué tipo de información se está aplicando este tipo de ataque consiguen los delincuentes informáticos? Bueno, como ya había mencionado la compañera, hay diferentes tipos de cookies. Están las cookies de sesión, que son las cookies, digamos, las que son temporal, que simplemente comienza cuando inicia la navegación en la web y después ya automáticamente cuando sale se elimina. Hago énfasis en esta sobre la cookie de sesión porque es básicamente la que los usuarios, o sea, nosotros, utilizamos cuando navegamos en la web. Entonces también están las otras cookies que son las cookies de tercero, que son las cookies que utilizan algunas empresas de marketing y demás para poder y colocar diferentes ads o publicidad en las diferentes webs que uno puede observar. Entonces, retomando de nuevo a lo que son las cookies de sesión. Como pueden ver en la imagen,
está como un diagrama sobre cómo es el comportamiento al momento de aplicar una cookie poison. Tomando como una analogía, es como para explicar mejor sobre cómo es este tipo digamos, de ataque, sería cuando nosotros vamos digamos, a un supermercado, por así decirlo. Nosotros vamos con unas bolsas del supermercado. Vamos a la paquetera, dejamos nuestras bolsas y salimos. Y entramos al almacén X, cualquiera que sea. Y podemos nosotros ir por todo el almacén y todo demás. Y cuando regresamos, retiramos nuestra cookie y retiramos nuestra bolsa. Pero, entonces, ahora aplicando esa analogía dentro del ejemplo que le dije, las bolsas que nosotros llevamos son la diferente información que nosotros tenemos, que las cookies se activan cuando entramos al sitio web. Cuando nosotros entramos al almacén, en este caso sería como a entrar a un sitio web, que es una aplicación o demás, nosotros podemos ir navegando y todo lo demás, pero esa cookie web es como el ticket o el ticket que nos permite guarda nuestra diferente información de nosotros del navegador. Entonces, ¿qué pasa si nosotros al momento en el caso de la analogía de ir por el almacén, perdemos nuestro tiquete o algo por el estilo? Y entonces, ¿qué pasa si otra persona consigue ese tiquete? ¿Qué puede hacer? Lo que puede hacer es que, bueno, él puede ir al momento de salir al almacén, dar el tiquete y la persona encargada le va a dar las bolsas, inclusive, pero el paquetero, por así decirlo, no va a saber si es esa persona o no. O sea, es decir, que la otra persona puede llevarse los diferentes productos de la otra persona que perdió. En este caso, en el caso de la cookie poison, que un delincuente forzó ese ataque, se puede contener los diferentes tipos de información y hacerse pasar por él y poder navegar de forma libre, por así decirlo, dentro del sitio web. Bien, siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿cuáles son esos tipos de ataques de cookie poison? Ok, aquí lo que vamos a hacer es especificar cuáles son los dos tipos digamos, lo separamos como al tipo de usuario, porque está la parte del usuario, de los tipos de usuario como nosotros normalmente al momento de navegar en la web y lo demás, que es la que nos puede afectar en cuanto a nuestra privacidad. Y entonces también está la otra parte que sería ya un poquito técnico, que ya eso ya tiene que ver con el cuidado que una persona, digamos un desarrollador web, tiene que tomar en cuenta al momento de que un delincuente pueda aplicar algún tipo de ataque. Primero está Man in the Middle. Man in the Middle es un tipo de ataque de cookie poison que tiene 3 elementos para poder cumplir este tipo de ataque. Está el usuario, digamos nosotros mismos cuando entramos a cualquier tipo de navegación, perdón, y está otra persona que sería el delincuente. Como ya había mencionado con la analogía, perdón, y y de la analogía y el gráfico anterior, un delincuente básicamente aplica diferentes técnicas para poder, digamos, hacerse pasar por el otro usuario y así poder navegar navegar en el sitio web como si fuera con nuestra propia cuenta. También está la de falsificación de solicitudes entre sitios y la secuencia de comandos en sitios cruzados. Ya sí tiene que ver ya con el código en sí de cómo está creado la página web. Ya que hay algunas veces que por medio de este tipo de página, cualquiera, una aplicación y demás, se puede realizar robo de cookie. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, para hacer eso ya básicamente es modificar alguna parte del código de lo que tenga la página. Y bueno, yo pues hasta el momento voy a mencionar hasta acá y más adelante voy a hablarles sobre cómo más o menos configurar los diferentes cookies en navegadores. Pero entonces, a continuación va a hablar mi compañero Daniel y el compañero Felipe, que van a especificar más sobre este tipo de ataques después. Bueno, recuerden que pueden hacer preguntas en la sección de comentarios aquí en la plataforma. Así que están libres de preguntar. Bueno, el siguiente en presentar sería el compañero Daniel. Así que, adelante. Buenas tardes a todos.
tengo el gusto aquí de hablarles un poquito más, expandirles un poquito más sobre lo que son los ataques a las cookies. Específicamente hablaré sobre lo que son el envenenamiento de cookies del lado del cliente y otros métodos de ataque que se suelen utilizar. Bien, ejemplo de esto podría ser una aplicación web mal escrita, como había mencionado, que pueda almacenar el nombre de usuario de quien se encuentra actualmente conectado a una cookie. Luego la aplicación puede usar la cookie, la aplicación puede usar el contenido de la cookie para verificar qué usuario está realizando una operación en particular. Así el usuario podría cambiar el contenido de la cookie y hacerse pasar, digamos, por otra persona. Siguiente, por favor. Ajá. Secuestro de cookies por el tipo de ataque man in the middle. Este tipo de ataque es más o menos una intervención por parte de un usuario externo o un atacante, un hacker, en donde la información que se envía entre el servidor web y el usuario es interrumpida por él. Es como si, por ejemplo, agarras una línea telefónica de estas de antes, ¿no? Y levantas el teléfono y puedes escuchar básicamente lo que está diciendo, lo que estaban diciendo en ese entonces las personas entre un teléfono, digamos, y el otro. Este tipo de secuestro es muy común. Este tipo de secuestro es muy común. Y en tal caso, el atacante puede usar alguna técnica de comunicación entre navegadores web para algunas de las técnicas que se utilizan para el robo de este tipo de información, por ejemplo, sniffers, que son un tipo de software que permite acceder a la comunicación que está en la red y verificar lo que se esté enviando. En un ataque man in the middle, generalmente, el atacante no solo escucha la comunicación, sino que también busca modificarla con el objetivo de manipular, obtener información ya sea o del usuario, de lo que está enviando el usuario o del servidor. Puede robar información confidencial, digamos nombre de usuario, las contraseñas, y también lo puede hacer de forma más masiva, pero ya eso sería un ataque más enfocado, digamos, en atacar más el servidor. Por favor, la siguiente. Bien, este tipo de ataque ya sí es más de un usuario, de un hacker más avanzado. Otra de las formas de acceder al contenido de las cookies es por partes no autorizadas mediante el desbordamiento de buffer. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, si digamos, pones a llenar un galón de agua y en cierto punto ese galón se va a llenar. Cuando dicho galón se llena, el agua que sobra puede caer en otro lado o pues así mismo básicamente en un servidor web. Cuando sucede este tipo de ataques, generalmente se realiza en la red. Y parte de la información del usuario no entra del todo, sino que quedan fragmentos. Estos fragmentos, el único detalle de este ataque, que tiene una de las dificultades de este tipo de ataque es que no se puede identificar de forma inmediata las cookies directamente, sino que el que está realizando el ataque tiene que analizar dicha información. Otro de los inconvenientes con este tipo de ataque es que no todas las aplicaciones web tienen aplicaciones internas que permitan facilitar este tipo de vulnerabilidad. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Bien. Scripting entre sitios y el secuestro de cookies. El tipo de ataque de cross-site scripting es un tipo de ataque por inyección en donde a un sitio web normal se le
en donde se trata de pasar de un sitio web a otro como si fuera una copia del mismo. Son una forma excelente de acceder al contenido de las cookies, incluidos los identificadores de sesión. Si la aplicación web es vulnerable, incluso a estos tipos, incluso un tipo de cualquier software que permita hacer este tipo de ataques puede permitir acceder a esto. Todo lo que el atacante necesita es recibir la identificación de sesión y engañar a la víctima para que haga clic al enlace que se le proporciona. Una vez que la víctima hace clic en dicho enlace, el contenido de la cookie de la sesión del usuario validado se envía a la dirección web del atacante. O sea, que básicamente lo que hace es que en vez de que lo envíe a la página web oficial, lo envía a una página web o al servidor web de quien realiza el ataque. En el caso más simple, el atacante puede analizar dicha información contenida en la cookie o también puede, y eso depende también del tipo de cookie, porque no todas las cookies están así al descubierto, no se va a enviar información o almacenar información dentro de una cookie que tenga, por ejemplo, digamos, nombre de usuario, fulanito de tal, contraseña tal, porque eso sería muy arriesgado. En la actualidad, este tipo de ataque es bastante difícil y requiere mucho conocimiento técnico para poder analizar el contenido de dichas cookies. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel por tu aporte. Para comenzar, esto sería mi parte, sería el secuestro de sesión mediante el uso de cookies o secuestro de cookies. ¿Qué pasa con este tema? Es la explotación del secuestro de una clave de sesión. Se utiliza para hacer referencia al robo de una cookie que tanto por este medio se le permite autenticar a un usuario de forma remota. Tiene particular relevancia para los desarrolladores web, ya que las cookies se utilizan para mantener una sesión en muchos tipos de sitios web que pueden ser robadas fácilmente por un atacante utilizando una computadora intermediaria o un acceso a las cookies guardadas en la computadora de la víctima. Entonces, el secuestro de las cookies se usa comúnmente para la autenticación de clientes en Internet. Después de robar con éxito las cookies de la sesión adecuada, viene el siguiente punto, que serían los métodos, por favor. Bueno, los métodos que vamos a tocar ahora mismo sería la fijación de sesión, que sería que el atacante establece la identificación de la sesión de un usuario conocido por ellos, por ejemplo, enviando al usuario un correo electrónico con un enlace que contiene una identificación de sesión en particular. El atacante ahora solo tiene que esperar que el usuario inicie su sesión y listo. El siguiente punto sería captura del lado de sesión y sería en este punto. El atacante utiliza el rastreo de paquetes para leer el tráfico de red entre dos puntos para robar la cookie de la sesión. El otro punto sería la secuencia de comando entre sitios. Se engaña a la computadora del usuario para que ejecute un código que se considere confiable para que esa misma pertenece al servidor, lo que permite que el atacante obtiene una copia de la cookie y pueda realizar otras sesiones haciéndose pasar por el usuario. Y el último punto sería el enrutamiento de origen, que este es el más popular y este permite que un atacante del punto B de la red participe en una conversación entre una computadora, vamos a decir en este caso punto A, y otra computadora, que en el otro caso sería C. Entre esa conversación están viajando paquetes de IP y entonces la computadora del medio, que sería el punto B, se hace el enrutamiento de origen y lo desactiva. El atacante puede utilizar el secuestro ciego, mediante el cual adivina la respuesta de las dos máquinas. Por lo tanto, el atacante puede enviar un comando, pero nunca puede ver la respuesta.
Sin embargo, un comando común sería establecer una contraseña que permite el acceso desde cualquier parte de la red. Un atacante también puede estar en línea entre punto A y C, y esto, en pocas palabras, sería el ataque que ya es llamado el hombre en el medio. Siguiente punto. Por favor, avance. Bueno, con la defensa del envenenamiento de las cookies, en realidad no existe un método único para defenderse del envenenamiento de las cookies, simplemente debido al hecho de que el término cubre un espectro, un campo tan amplio de vulnerabilidades. Las siguientes medidas de seguridad generales van a ayudar a reducir esas grandes amenazas. El primer punto sería simplemente entrar a tu navegador y limpiar o eliminar las cookies. El otro punto sería modificar el ajuste de tu navegador, puede ser Edge, Mozilla, el famoso Google Chrome, para que puedas limpiarla adecuadamente y no tengas ningún punto, ninguna cookie que pueda ser robada. El otro sería que es conveniente no introducir datos personales. Esto puede ser que inicie sesión en Amazon, puedes buscar tus datos iniciar sesión también en Banco General, por decir algo, y entonces ahí puedes obtener tus datos y pueden causarte un daño monetario o simplemente destruir algo. Y como último caso, que es la última barrera de seguridad, que es que en los antivirus generalmente tienen un paquete de seguridad de Internet. Instálalo y ya verás que simplemente vas a tener un poquito más de seguridad, te dirán qué sitio es conveniente y podrás navegar, entre comillas, más tranquilo en la web. Eso sería todo. Mi siguiente en hablar sería mi compañero Kaiser. Ahora sí, avance. Ok, bueno, nuevamente, ahora yo le voy a hablar acerca de cómo gestionar correctamente el uso de las cookies al navegar en la web. Como para utilizar, como ejemplo, utilizaremos el navegador web Mozilla Firefox. Ok, primero, lo primero que hay que hacer cuando uno entra al navegador Firefox, en la parte superior derecho, nos vamos a la opción de opciones, la opción de la opción, el botón de hamburguesa, y luego que nos despliega que tiene esa información, colocamos la sección de privacidad y seguridad. Ok, después lo que vamos a hacer es dirigirnos a configurar cada cierto tiempo las cookies almacenadas. Ok, acá vamos a recordar un poco sobre qué son las cookies propias y la cookie por tercero, que ya la compañera Jenny había hablado acerca de eso. Recordando, una de las recomendaciones siempre tener activadas o aceptar las cookies que son propias. Ok, cuando nos salen los mensajes en la parte superior o inferior o donde sea que nos salen los mensajes, cuando navegamos en internet nos sale si queremos configurar o aceptar las cookies. ¿Por qué tenemos que aceptar las cookies propias? Porque las cookies propias provienen, como mencionó la compañera Jenny, que son del webmaster. O sea, el dueño de la página es el dueño de las cookies propias. O sea, que no hay, digamos que esas cookies son para, digamos que poder permitirle al usuario una mejor navegación en cuanto a idioma y demás, lo que ya lo habían mencionado. ¿Qué pasa con la de terceros? Ya la de terceros, como ya habíamos mencionado, bueno, la compañera había mencionado, estas tienen que ver ya con una empresa que coloca esas cookies para dar seguimientos seguimientos a las diferentes, digamos, preferencias que tiene el usuario. ¿Qué pasa cuando tú navegas por cualquier tipo de sitio o algo por el estilo que salen como unas publicidades de zapatillas y demás? Esto es porque, digamos que estas cookies de terceros, que son una empresa dedicada para eso, ellos gestionan tus diferentes comportamientos que tienes dentro de cuando vas navegando en la web, y ellos aprenden eso.
Y entonces cada vez que ellos, digamos que tú haces algo, vas investigando algo por el estilo, eso se va almacenando en el disco duro del navegador. Y así cuando tú entras a otra página, estas cookies de estas empresas te mandan ese tipo de publicidad para que al momento, si tú le das clic a esa publicidad, de alguna otra manera ellos ganan dinero con eso. Esas son las cookies de terceros. Esa es la principal diferencia de por qué hay que aceptar las propias tiene su... hay que aceptarlas primero es porque digamos que tú entras a una página y tienes que llenar algunos de tus datos. Si tú lo llenas, eso se va al siguiente momento o el siguiente día o cualquier cosa, tú puedes entrar y no tienes que volver a ingresar tus datos. Pero ¿qué pasa si lo borras? Eliminas esas cookies de ese sitio web. Nuevamente tienes que estar agregando el formulario y todo lo demás. Cosa que, bueno, en el caso de navegar en Internet no tiene, o sea, no es beneficioso, pues digamos que es tedioso. Y bueno, y en cuanto a las cookies de tercero, como ya había mencionado, esta sí, digamos que tiene un gran debate que porque estas empresas colocan estas cookies para seguir, y eso es básicamente que están invadiendo nuestra privacidad. Pero bueno, pues esto ya con hoy día, lo que pasa hoy día, ya esto es un plan de marketing en cuanto a las páginas web. Y bueno, ya ahí sí tendría que por lo menos gestionarlo, o sea, es decir, cada cierto tiempo tú mismo dentro de tu navegador tú puedes configurar cuánto tiempo esa cookie se va a quedar colocada en tu sitio. Siguiente, por favor. Ok, ahora continuando ahora con la configuración de las cookies en Google Chrome. Ok, cabe destacar que en cuanto a configuraciones de las cookies en los diferentes navegadores, básicamente digamos que tienen es la misma esencia, por así decirlo. Pero que bueno, hay algunas diferentes configuraciones y demás que bueno, no es tanto la diferencia, pero digamos que los pasos sí varían un poco. Por ejemplo, en Google Chrome, lo único que tienes que hacer es darle a clic derecho y darle al botón de inspeccionar o darle a F12 o F11, si no estoy mal, para entrar a lo que es el modo desarrollador. Y entonces cuando tú entras, cuando te sale lo demás, digamos que la línea de PHP, de HTML o CSS, que es la parte superior como se ve en la pantalla, donde sale elementos, consolas, seguridades, redes. Entonces, cuando tú le das a despliegas las tres flechitas, te va a salir la opción de aplicación. Cuando le das a ese botón de aplicación, te puedes dirigir a lo que sería la sección de cookies y ahí puedes observar todas las configuraciones o todas las cookies que están dentro de ese sitio web. Cosa que tú tienes la oportunidad de eliminarlas y demás en cualquier tipo de sitio, si tú lo quieres, si tú lo prefieres. Entonces, como se observa en la gráfica, en la tabla derecha, ahí salen las diferentes características y demás. De hecho, ahí también te dicen qué tipo de cookie tienes, si tiene cookie de sesión, o sea, cookie propia o cookie de tercero. Ok, ¿qué pasa? Si ya bien, como ya lo había explicado, para poder configurar las cookies en las diferentes navegadores en realidad no es tan difícil. Pero ¿qué pasa cuando nosotros navegamos en Internet? Digamos, en nuestro caso, que somos estudiantes, cuando buscamos una página para encontrar información, hay veces que nos sale ese mensaje. Pero por querer o por estar, digamos, que querer consumir el contenido que ellos tienen dentro de esa página, le damos a aceptar. Al momento de darle a aceptar, ya nos olvidamos de todo, qué tipo de cookie. Pero ¿qué pasa? Que en ese mensaje puede que te salga que esta cookie tiene cookie de tercero. Y como ya he mencionado, si tiene cookie de tercero, te tienes que estar destinado a que vas a recibir publicidad en los diferentes sitios web que vayas a navegar. Pero entonces, dentro de este punto ya hay diferentes políticas que ya eso digamos que los diferentes navegadores tienen que tomar en cuenta para el usuario para poder configurar este tipo de cookies y demás para que evitar ese tipo de situaciones, de que le salga diferentes publicaciones y demás. O sea, que el usuario, esta política permite que el usuario tenga ese derecho o por así decirlo, de poder eliminar esa opción. Y bueno, ya a continuación le va a hablar acerca del tema de las políticas y demás el compañero Jesús de Gracia. Muchas gracias.
Gracias, Kaiser, por otra vez con tu gran aportación. Así que sigue el compañero Jesús de Gracia. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar ya propiamente de lo que son la privacidad y los cookies de terceros. Y primero, como hablo todos mis compañeros, tenemos que saber que las cookies tienen implicaciones importantes sobre la privacidad y el anonimato de los usuarios en la web. Si bien sabemos que las cookies se envían de solo un servidor o al servidor que las configure en el dominio, tenemos que saber que se pueden como consultar el contenido de imágenes o componentes almacenados en servidores de otro dominio. Y eso es lo que se conoce como, al momento de recuperarlas, las cookies de tercero. Bueno, durante muchos años ha habido como un estudio importante sobre las cookies y han sido estandarizadas desde hace mucho tiempo, empezando por el RFC 2109 y el RFC 2965, que especifican que los navegadores deben proteger la privacidad del usuario y no permitir el intercambio de cookies entre servidores de forma predeterminada. Pero sabemos que se realiza debido a que hay un estándar nuevo, que es el RFC 6265, que permite explícitamente a los agentes de usuario implementar cualquier tipo de política de cookies de terceros en los navegadores, cualquiera que sea. Pero en los tiempos que han pasado, estos navegadores han empezado a desbloquearlos y esto se debe a la privacidad. Entonces, porque las empresas de publicidad pueden utilizar las cookies de terceros para rastrear a un usuario en varios sitios. Una empresa de publicidad, que son los que más lo utilizan, rastrea a un usuario y le envía imágenes de publicidades que puede causar problemas e incluso hasta errores. El conocimiento de las páginas visitadas por un usuario permite a la empresa de publicidad orientar los anuncios a las preguntas que les preferencia el usuario. También tenemos que decir que los operadores de sitios web no revelan el uso de cookies de terceros a los consumidores. Y esto corre en riesgo de dañar la confianza del consumidor y si se descubre cómo se utilizan estas cookies. Tener una divulgación clara, como en una política de privacidad, va a eliminar todo ese tipo de problemas y el efecto negativo que puede causar a una página. Entonces, el gobierno, como datos que han pasado utilizando las cookies, podemos mencionar las afectaciones gubernamentales. Y es que en el gobierno de los Estados Unidos se estableció reglas importantes y estrictas para el uso e instalación de cookies en el año 2000. Esto después de que se reveló que la Oficina de Políticas del Control de Drogas de la Casa Blanca usaba las cookies para rastrear a las personas que veían ese tipo de publicidad antidroga. Además, en el 2002, la CIA había estado usando las cookies persistentes en las computadoras de todas las personas que habían visitado su web. Esto se notificó y se encontró de que violaba la política, pero la CIA declaró de que eso se hacía siempre y que no pasaba nada si lo hacían. Luego, ya para terminar como quien dice, detallar lo que viene siendo la regulación de las cookies, el 25 de diciembre del 2005, la Agencia de Seguridad Nacional dejó 2 cookies persistentes en la computadora de todos los visitantes, lo que deshabilitó inmediatamente la página y comenzaron los procesos de regulación. Bueno, en la directiva de cookies de la Unión Europea, siguiente presentación, por favor. Ok. En el 2002, la Unión Europea creó la Directiva sobre Privacidad y Publicación de Computaciones Electrónicas, que es una política que requiere del consentimiento de todos los usuarios finales para la colocación de cookies y tecnologías similares, que es la que vemos normalmente en las páginas web. Esta directiva necesita un consentimiento del usuario con una indicación específica e informativa dada libremente y que muestre todo lo que se va a realizar en la página con cómo se va a utilizar las cookies de terceros. Es una ley de publicidad que fue diseñado para proteger la privacidad en línea, haciendo que los consumidores sean conscientes de cómo se recopila, utiliza la información sobre ellos en línea y le da la opción de permitirlo o no, dependiendo si quieren. ¿Por qué se buscó la ley? Por lo antes mencionado, la privacidad. Casi todos los sitios web actualmente utilizan cookies para almacenar su información en los navegadores web de las personas y algunos sitios web tienen hasta cientos de ellos. Entonces, existen otras tecnologías, además como Flash y HTML5,
pero que también están sujetos a la legislación en base a cookies, pero el uso más común son de estas. Entonces, también tenemos que decir que el artículo de la ley es neutro, o sea que no menciona ningún medio tecnológico específico que pueda utilizarse para almacenar los datos, pero sí aplica la información, o sea, no manejan cómo lo haces, pero sí tienes que decir qué haces. Sí, cómo lo haces técnicamente el guardar la información, pero no qué mecanismo utilizas para hacerlo. Esto se buscó gracias a un legislador del Centro de Votaciones de la Unión Europea para mejorar la directiva del uso de cookies. Siguiente. Bueno, como el futuro tenemos que decir que la tecnología de seguimiento de terceros ha sido una herramienta estándar para los anunciantes en línea durante años, pero está tendiendo a desaparecer. Esto se debe a la industria y a la privacidad, ya que de manera indirecta se está buscando nuevos mecanismos o sea, una innovación de la metodología de hacer publicidad, que es donde más vemos que se utilizan las cookies de terceros, porque está basado en 3 principales premisas. El usuario, que tenemos que decir que el usuario ya no quiere ser controlado, y cuando navega prácticamente o no acepta lo de la cookie de tercero, navega en privado o incluso hasta instala ad blockers para evitar publicidad. También regulación, ya que existen muchas leyes de consentimiento de cookies que cada vez están saturando más el mercado y son más estrictas, por lo que entre más leyes tú le pones a algo, te quiere decir de que hay algo que puede estar pasando de forma indebida. Y la tecnología. Esto hay que decir que, como mencionó mi compañero Kaiser, las cookies, estamos hablando de las de terceros, no las que se manejan directamente. Por lo tanto, al utilizarse de forma, por decirlo así, como dije, de publicidad, muchos de estos lo utilizan, lo que vienen siendo, como mencionó mi compañero Daniel, para realizar fechoría. Entonces, como podemos ver, durante muchos años se están buscando alternativas de desarrollo para el reemplazo de las cookies de terceros. Entonces, tenemos como algunas empresas que vemos en la PPT, Google, que ha tenido que pagar mucho dinero en casos, y recientemente hasta tuvo que pagar 400 millones de dólares por ignorar la política de Estado de las cookies. Entonces, debido a esto, ha buscado la manera de buscar alternativas importantes para evitar el uso de cookies. Se prevé que para el 2022 va a dejar de utilizar lo que viene siendo las cookies. También tenemos la empresa Pandora, que es un servicio de streaming parecido a Spotify, que está buscando la forma de que su publicidad aproveche datos de origen y no regirse directamente por los protocolos de la web de los cookies de terceros. También tenemos Demand Base, que es una plataforma personalizada de orientación en línea y que está buscando soluciones de orientación a anuncios sin cookies para sus anunciantes de su página, lo que va a permitir a los usuarios tanto identificarse como grupo de empresas, por ejemplo, que cada vez que se vaya a realizar alguna publicidad sea directamente con la empresa y se muestre directamente el enlace de la empresa que se está mencionando. Y otra viene siendo SASIS, que busca hacerle una alternativa directa a Google, porque para ellos Google lo que está realizando es una forma de privatizar la publicidad. Entonces ellos quieren buscar una estandarización de lo que viene siendo la alternativa mediante una ID directa en donde los usuarios puedan manejarse sin tener que buscar alternativas de una compañía privada, sino estandarizarlo y manejarlo de forma que todos lo puedan realizar. Y Microsoft, que también está realizando sus pruebas con dispositivos como consolas de video y también en el sistema operativo de Windows, buscando alternativas para nuevas formas de manejar lo que viene siendo algo que pueda cambiar lo que viene siendo las cookies como las conocemos. Siguiente. Bueno, y como conclusión, tenemos que las cookies son una parte integral de la web moderna. Sin embargo, presentan una especie de espada de doble filo,
ya que habilitan funciones de sitios web de misión crítica al mismo tiempo que presentan un riesgo legítimo, en el caso de la de terceros, a la seguridad de los sitios web y a la privacidad del usuario. Al final, las cookies, como las conocemos, no se utilizan si se utilizan adecuadamente, se utilizan bien. Y la gran mayoría de los sitios web lo utilizan de alguna forma que viene siendo de forma segura. Ya lo que viene siendo los cookies de terceros son las que ya se pasan un poquito al lado oscuro. Entonces, todo usuario, como hemos visto, tenemos que conocer lo que son las cookies, cómo manejarlas, cómo trabajarlas, cómo utilizarlas y, bueno, si en algún momento llega una alternativa, saber adaptarse y sacar el mejor provecho. Gracias, Jesús, por tu gran aporte. Eso sería todo para la presentación. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Comenzamos con Lourdes Moreno. ¿Qué tan peligrosas son las cookies? Bueno, voy a responder a la pregunta a la compañera Lourdes sobre qué tan peligrosas son las cookies. Bueno, realmente no son, bueno, es que depende de muchas cosas, como había mencionado el compañero Jesús, que hay muchas cosas en cuanto a lo de la publicidad de terceros, pero realmente si uno tiene el debido cuidado en cuanto a gestionar, como había mencionado, de configurar las cookies y demás, no digamos que no hay mucho riesgo en ese sentido por parte del usuario. O sea, nosotros que navegamos podemos configurar nuestras cookies y demás. Ahora, en parte de un desarrollador web, ahí sí hay que tener bastante cuidado, por así decirlo, porque como ya mencionado en la presentación, hay diferentes, digamos, la de cross scripting, el cruzamiento de la secuencia de comando de sitio cruzado, o sea, que utilizan diferentes códigos dentro de JavaScript y demás que pueden alterar ese tipo de funcionamientos y demás. Y realmente poder cambiar eso, no, en esa parte sí no es tan difícil, la verdad, porque por investigante y todo lo demás, en cuanto al código, no presentamos código y demás para no hacer tan técnico la presentación, porque más bien esta presentación era para concientizar y demás, ¿no? Pero en esa parte, por esa parte del desarrollo web sí es bastante peligroso porque hay muchas diferentes, digamos, páginas web que no, como que no tienen la diferentes certificados y demás, que no tienen esa seguridad, pues, como que no la toman en cuenta. Pero en ese preciso momento, de si no se toma en cuenta, hay otros delincuentes que sí pueden aprovechar eso. Fácilmente cambian el tipo de código y demás, y entonces pueden hacerse pasar por la cuenta del usuario, que en ese caso ya el delincuente podría hacerse pasar por él y hacer diferentes tipos de, de actividades. Y bueno, pero realmente en cuanto a usuarios, o sea, cuando nosotros navegamos en web, sí no hay tanta, digamos, no hay tanto peligro. Simplemente si se gestiona bien esa parte de eliminar correctamente las cookies y demás, no habría ningún tipo de problema. No sé si con eso respondo su pregunta. Bueno, la siguiente pregunta sería de Guillermo Espino. ¿Qué debo hacer si soy víctima de secuestro de sesión? Ah, no, cierto, él escribió arriba. ¿Qué pasa si borro las cookies del navegador? Esa sería la pregunta. ¿Qué pasa si borro las cookies del navegador? Bueno, para responder la pregunta de Guillermo Espino, tú al borrar un cookie del navegador, esta eliminará algunas opciones de configuración de tu sitio web. Por ejemplo, si habías iniciado sesión, deberás volverla a abrirla. También si activas la sincronización en Chrome, no tendrás que volver a iniciar nuevamente una sesión en la cuenta de Google, sincronizada para eliminar tus datos de todos tus dispositivos. También algunos sitios web pueden parecer más lentos porque determinado contenido, como las imágenes,
teniendo que volver a cargarse. No sé si respondo a tu pregunta, Guillermo. Bueno, respondiendo a la pregunta que leí anteriormente, ¿qué debo hacer si soy víctima de secuestro de sesión? Generalmente, los sitios web, vamos a decir, un inicio de sesión en Gmail, un inicio de sesión en una plataforma también llamada Steam. Generalmente cuando tú inicias sesión, él te manda un código, o bueno, Instagram también, te manda un código de verificación de que tú vas a iniciar sesión, y entonces ya ahí uno se da cuenta que bueno, alguien está intentando entrar a tu sesión. ¿Qué es recomendable? Apenas tú te das cuenta de que te mandaron la alerta, entras al sitio web, cambias la contraseña, borras todo historial, borras las cookies de tu navegador web y vuelves y limpias por motivos para que no quede la que tú cambiaste, y listo. Ya quedas como ya quedas sin alerta, sin peligro de que alguien pueda entrar a través de tu sitio web. ¿Y qué debes hacer? Cada vez que inicie la sesión, y si no es tu dispositivo, cierra la sesión, y si es tu dispositivo, limpia las cookies. Así que eso sería todo. Bueno, pregunta fellow gifter. Si yo quisiera hacer una página web para la venta de mi negocio, ¿serían necesarias cookies o serían recomendables no tenerlas? Bien, para el compañero que tiene el nombre por defecto de acá de Jitsi. Depende, porque las cookies se utilizan más para almacenar información, digamos, cuestión de sesión, información del usuario. Podríamos, y también ayuda a facilitar que muchas veces las páginas web se carguen más rápido, así que si quieres prestar servicios, sí sería recomendable que las utilizaras. Sería recomendable que las utilizaras, sin embargo, podrían no ser necesarias, ya que, como mi compañero Jisoo mencionaba en su presentación, que este tipo de tecnología está tratando de ser cambiada a una menos insegura, pues. No sé si eso podría responder a tu pregunta. Bueno, para ya finalizando, gracias por asistir, gracias por regalarnos este tiempo. Entonces, que en nuestras redes sociales vamos a publicar la encuesta para que nos ayuden en esa parte. Es relativa a lo que acabamos de decir. Bueno, como última pregunta, Isaac Beckford dice que entonces no debo preocuparme tanto por las cookies, pero sí de vez en cuando eliminarlas. Sí, no te preocupes, pero como todos, un cierto periodo, vamos a decir una semana o algo por el estilo, o pues, bueno, CC Cleaner, un programa que uno utiliza para borrar
caché o cosas así de la misma computadora, también borra datos de los navegadores. Así que lo puedes cargar y él te ayuda, puedes optimizarle una tarea y él lo borrará a cierto tiempo. Una de las últimas actualizaciones lo hace. Así que bueno, gracias por asistir y gracias por su tiempo. Hasta luego.